Bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado verrugas vulgares. ¿Qué son las verrugas vulgares? Se preguntará. Las verrugas vulgares son lesiones cutáneas benignas causadas por cepas específicas del virus del papiloma humano o VPH, aunque no están asociadas a transmisión sexual, a diferencia de las verrugas genitales. Su origen también es viral y pueden contagiarse por contacto directo con la piel o superficies contaminadas. Según los datos del Ministerio de Salud de Chile, MinSal, las infecciones por VPH o virus del papiloma humano representan una de las causas más frecuentes de consulta dermatológica y de salud pública, especialmente en la población joven. El manejo oportuno con especialistas en dermatología es clave para evitar su propagación y recurrencia, ya que en muchos casos tienden a reaparecer si no son tratadas adecuadamente. A continuación, nuestra invitada, la doctora Ángela Murillo Novoa, médico cirujano especialista en dermatología de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Pero antes de darle la bienvenida oficial, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569 5811 6731. Y ahora sí le damos la bienvenida a doctora Ángela Murillo al programa de Clínica Merced, Tu Salud en Casa. Buenos días, muchas gracias. Bueno, doctora, para ir interiorizándonos en el tema, para generar un contexto también sobre esto, ¿podría comentarnos qué son exactamente las verrugas vulgares y qué las diferencia de otros tipos de verrugas? Bueno, las verrugas vulgares son lesiones benignas, como lo dijiste. Pueden aparecer una única lesión o múltiples lesiones en dependencia pues, de cada paciente. Se presentan por lo general en las edades escolares, pero pues no es exclusivo de pediátricos o pacientes adolescentes. Son lesiones benignas, como lo dijiste al inicio, y son por lo general asintomáticas. Son lesiones papulares que en su superficie se ven un tanto rugosas. Esas son las verrugas vulgares. Doctora Ángela, ¿cuál es la causa más común de aparición de verrugas vulgares en este caso? Bueno, la causa más común, la causa es la infección por el virus del papiloma humano o el VPH. En los serotipos, especialmente 2 y 4, que genera este tipo de lesiones. ¿Y en qué zonas del cuerpo suelen aparecer con mayor frecuencia? De predominio en el dorso de los dedos, en las manos, codos, rodillas, todas las superficies como los tobillos, donde hay como más contacto con algún objeto contaminante, por ejemplo. Ok, doctora. ¿Y estas verrugas pueden desaparecer por sí solas? En su mayoría no. Ya. Se supone que hay como un chance de que el sistema inmune resuelva la lesión como más o menos unos 18 meses, pero en realidad no funciona así en la muy mayoría de los casos. ¿Qué tan contagiosas son las verrugas vulgares, doctora Ángela? Bastante, mucho. Basta con que toques algún objeto contaminado, que le des la mano a alguien que tenga la lesión y ya con eso está. Bueno, si contamos con verrugas vulgares, en este caso, y nos vamos al diagnóstico y la evaluación clínica, ¿cómo se realiza ese diagnóstico clínico de una verruga vulgar? Bueno, el diagnóstico es por la visualización de la lesión, que por lo general es una lesión sobrelevada, rugosa, tiene algunas lesiones vasculares muy características que se evidencian a la dermatoscopía. ¿Y existen exámenes o pruebas complementarias que se utilicen para confirmar el diagnóstico? Sí, existen exámenes de sangre, exámenes para aislar el virus, PCR, en fin.
Ok, ¿cuándo es recomendable acudir a un dermatólogo por una verruga en este caso? Inmediatamente se visualiza una lesión en alguna superficie cutánea para evitar la progresión del mismo, que salgan más, porque pues no es lo mismo tener una que 10 y no es lo mismo tener una de un pequeño tamaño a una de gran tamaño, puesto que eso va a repercutir en más dolor, más efectos adversos, más cicatriz, por ejemplo. O sea, en este caso entonces usted dice que hay que acudir de inmediato a una consulta con un dermatólogo. Claro que sí. Bueno, ¿cómo se diferencia una verruga vulgar de un callo, por ejemplo, una queratosis o una lesión maligna? Bueno, contamos con ayudas durante la consulta, como la dermatoscopía, que nos ayuda a diferenciar de forma microscópica las características de cada lesión, la desaparición de las líneas normales de la piel, esto en comparación con los callos, por ejemplo, en las lesiones malignas, muchos elementos microscópicos que presentan, por ejemplo, un carcinoma vasocelular no va a presentar la misma presentación clínica, para la redundancia, en cuanto a los elementos microscópicos se ven muchas diferencias. ¿Y qué importancia tiene el historial médico del paciente en el diagnóstico que se puede realizar? O sea, que se pueda dar. Bastante, porque bueno, hay que ver el entorno del paciente, por ejemplo, si es un escolar, los compañeritos muy probablemente estén en el salón de clases también, el tiempo que lleva, ¿no? Entre más tiempo lleve una lesión, pues un poquito más de tiempo va a llevar el procedimiento quirúrgico. Bueno, antes de seguir hablando con la doctora Ángela, y si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731. Pacientes de todo Chile envían sus preguntas, así que aproveche de enviar consultas de este u otro tema. Doctora, para seguir con nuestra entrevista, nos gustaría saber sobre los exámenes y estudios disponibles que se realizan en Clínica Merced. Y para esto, quiero preguntarle qué tipo de exámenes dermatológicos, perdón, y o imagenológicos ofrece Clínica Merced para evaluar este tipo de lesiones. Bueno, contamos con exámenes de sangre, que es un examen bastante sencillo, una prueba de sangre, en el cual se va a aislar el tipo de pH, si es positivo o no. También tenemos la dermatoscopía, el examen clínico, también se incluye la biopsia en algunos casos que puede ser requerida también. Bueno, usted nos menciona la biopsia. ¿En qué caso se realiza, por ejemplo? En caso, por ejemplo, de alguna duda, que no esté muy claro el cuadro clínico, o en casos, por ejemplo, de recurrencias de la enfermedad o de falla terapéutica inclusive. Ya. ¿Y cuánto se demora, por ejemplo, el resultado de una biopsia realizada en la clínica? En promedio son 15 días hábiles, pero por lo general es mucho más pronta. Por lo menos en Clínica Merced es un poco más pronta. Clínica Merced cuenta con dermatoscopía para realizar evaluaciones en las consultas. Sí, claro que sí. Y En la mayoría de los pacientes lo practicamos, depende también la ubicación, ¿no? Hay pacientes que no requieren la dermatoscopía por la presentación del cuadro clínico, pero pues en algunos sí, dependiendo del caso. Ok, doctor, y con respecto a los tratamientos disponibles, ¿qué tratamientos están disponibles en Clínica Merced para eliminar las verrugas vulgares? Bueno, hay bastantes opciones de tratamiento dentro de las más efectivas, habituales, prontas que existen. Están tratamientos tópicos con algunos ácidos, tratamientos con la crioterapia, que es un elemento químico en el cual usamos el frío para quemar las lesiones. También está la electrocirugía o la electrofiluración, en el cual también quemamos las lesiones, pero la diferencia es que es con calor.
¿En qué caso se recomienda la crioterapia? Bueno, depende de la localización, ¿no? El tamaño, también los necesidades y requerimientos de cada paciente, la edad también influye bastante. En edades pediátricas es un poco más tolerable el tratamiento con la crioterapia, por ejemplo. Ok, y doctora, ¿se utiliza, por ejemplo, en este caso la electrocauterio en la clínica para tratar estas lesiones? Sí, sí, claro, lo tenemos disponible. Es uno de los mejores tratamientos que existe ahora mismo para el tratamiento. Es un poco más radical, por así decirlo, más rápida y en el cual el paciente se siente mucho más satisfecho porque inmediatamente sale del procedimiento, sale sin lesiones. ¿Hay disponibilidad de tratamientos tópicos médicos como por ejemplo con ácido tricloroacético? Claro, existe la opción ambulatoria y existe la opción intrahospitalaria. Eh, es una muy buena terapia, pero depende mucho de cada paciente y la localización, porque es una opción que, por ejemplo, en mucosas no podría usarse tan, tanto. Bueno, hemos hablado, doctora Ángela, de algunos tratamientos, ¿cierto? O algunas soluciones que se puedan dar a esto. Pero ¿cuál es el tratamiento más efectivo según el tipo de verruga y la zona del cuerpo? El más efectivo depende de cada paciente, o sea, depende de la evaluación que se hace durante la consulta, porque no es como una estandarización para todos los pacientes de que todos les va a funcionar de la misma forma. Eso es una decisión que se toma dentro de la consulta, dependiendo de la ubicación, por ejemplo, si es en palmas, pues si es en el dorso de las manos. Te doy un ejemplo, no es tan bueno o tan seguro hacer un tratamiento en la región lateral, por ejemplo, de los deditos, por la anatomía que tenemos en esta zona. Ya. Entonces, depende de cada quien. ¿Y cuántas sesiones suelen requerirse para eliminar una verruga por completo? ¿Varía dependiendo del procedimiento? Sí, bastante. Por ejemplo, en la crioterapia depende, puede que sea una, dos sesiones. En el peor de los casos, pues 3 sesiones. En el caso de la electrocirugía, sí es un poco más rápido. O sea, una Ya. sesión te puede ayudar inmediatamente. Doctora, ¿y es doloroso el procedimiento de eliminación de la verruga? En realidad son tolerables, son bastante tolerables. Es como un poquito más el nerviosismo y el susto de cada paciente de que te van a operar, te van a hacer un procedimiento, pero en realidad es tolerable. En el contexto de la crioterapia es un pequeño ardor como de unos 5, 10 segundos, 15 segundos, pero es un ardor tolerable. Y en el caso de la electrocirugía es un pinchacito, un poquito de ardor en cuanto empieza a iniciar la acción de la anestesia. En realidad es tolerable y el posoperatorio igual. Ya. Bueno, ¿y cuál es el tiempo de recuperación después de los tratamientos? Bueno, en cuanto a la crioterapia es un poquito más lento, puede inclusive ser de 7, 15 días, depende de cada paciente. Y la electrocirugía es más corto, antes de 7 días ya está resuelto el posoperatorio. Bueno, doctora, antes de seguir continuando, los invitamos a enviar sus consultas, como ya sabe, a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. También envíen sus consultas al WhatsApp más 569 58 11 67 31 de Clínica Merced. Vamos al manejo, doctora, para continuar, ¿cierto?, sobre este tema que es bastante interesante. Al manejo de casos complejos o recurrentes. ¿Qué se hace en Clínica Merced cuando un paciente presenta verrugas que vuelven a aparecer tras el tratamiento? Bueno, hay que hacer combinación de terapias en muchos casos o intercalar las terapias. Depende el número de lesiones, cuántas son, la ubicación, se puede igual combinar la terapia para tener un resultado más efectivo. En este caso, ¿se realiza algún tipo de estudio para evaluar el sistema inmune del paciente si hay recurrencia?
Por supuesto, en pacientes que tienen bastantes lesiones o que a pesar de los tratamientos resuelven en el momento, pero nuevamente tienen lesiones en otras partes y es de una forma recurrente la presentación del cuadro clínico, se hacen exámenes inmunológicos, ¿no? Vitaminas, hierro, un hemograma, pero también exámenes infecciosos, VIH, sífilis, diabetes, por ejemplo, que son enfermedades que te inmunosuprimen y contribuyen a la formación de nuevas lesiones. En este caso, ¿es posible tratar múltiples verrugas, en una misma sesión? Sí, depende del tamaño, pero en la gran mayoría sí. Ya, y existen... Depende también perdón que te interrumpí, pero depende también la tolerancia de cada paciente, cómo responde esa piel en el momento operatorio, pero en la mayoría sí. Ya, y recién usted nos mencionó también, doctora Ángela, sobre que existen posibilidades de que se puedan combinar más de un tipo de tratamiento. Así es. Bueno, doctora, importante ahí mencionarlo también a los pacientes. ¿Qué cuidados debe tener el paciente luego de los tratamientos para evitar que reaparezcan las verrugas? Bueno, supremamente importante no tocar el área, ¿no? El lavado puede ser normal, agua limpiador igual, nada más tener cuidado pues de no pasarse a llevar las costras que en algún momento quedan, o la piel que queda un poquito más inflamada, tener mucha precaución de no tocar mucho el área, no solamente para evitar las cicatrices, sino para evitar que se sobreinfecten las lesiones con alguna bacteria. Ok, doctora. ¿Y cuándo se considera, por ejemplo, que una verruga ha sido completamente tratada? Cuando a la clínica no se evidencian lesiones. Ya, o sea, cuando ya no se evidencian lesiones porque está totalmente curado, por así decirlo, el tema de la verruga. Exacto. Bueno, ¿es necesario hacer controles posteriores al tratamiento y cada cuánto? Es bueno un control por lo menos cada 6 meses o inmediatamente el paciente vea alguna nueva lesión. Doctora, para ir finalizando, ¿qué recomendaciones generales, cierto, de acuerdo a este gran tema, entregaría a los pacientes para evitar los contagios en el entorno? Bueno, tener precaución de tocar superficies contaminadas, si ven un compañero pues con alguna lesión, tener precaución de no tener contacto piel a piel, ¿no? Porque esas son las fuentes de contagio, alguna piel contaminada o alguna superficie contaminada. Bueno, doctora, un tema totalmente importante ahí para que sigan las recomendaciones de la doctora Ángela. Y antes de finalizar, en Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. Y no olvide enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 o a través del sitio web www.clinicamerced.cl. Agradecemos a la doctora Ángela por estar con nosotros acá en Clínica Merced, tu salud en casa. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una excelente jornada, doctora. Bueno, nosotros damos por finalizado este nuevo capítulo de Clínica Merced, tu salud en casa, y nos vemos en una próxima ocasión.